y nos gozamos de poder estar aquí de nuevo en esta noche, aleluya, compartiendo la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Así que en esta noche venimos con una palabra de parte del Señor y seguimos hablando de aquel que debe de ser el centro de nuestras vidas, que debe ser el centro de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia y es Jesucristo, es Jesús. Si no conocemos al verdadero Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Hoy la gente quiere conocer muchos hombres, la gente quiere conocer muchas cosas, y poco a poco la iglesia en general se ha ido olvidando quién es la cabeza de la iglesia, adelante de quién nos vamos a parar un día, quién es el que va a llevar el juicio al final del camino nuestro, gloria a Dios, y ese es Jesús de Nazaret, el Cristo Todopoderoso. Por eso yo le voy a invitar a que usted vaya conmigo de nuevo en esta noche al primer capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 1, aleluya, y el versículo 8, aleluya. No podemos conformarnos con solamente decir tengo a Jesús y ya es suficiente. No. Podemos aprender más sobre Jesús. Podemos conocer más a Jesús. Y es la recomendación que la palabra nos da, es que conozcamos cada día más y mejor a Jesús. Que busquemos, que aprendamos y lo conozcamos a Él. ¿Por qué? Porque al final de nuestra vida estamos llamados a ser como Él es y verlo a Él tal como Él es. Y entonces Apocalipsis 1:8. Gloria, aleluya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. La semana pasada lo hablamos, pasamos por encima de él porque nos enfocamos más en la revelación, aleluya, de los primeros 3 versículos. Pero en esta noche nos vamos a enfocar más, aleluya, en Jesucristo, aleluya, más profundamente para conocer más al Cristo, a ese Cristo que Juan vio y que Jesús le dice así en el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y dice algo más: el Todopoderoso. ¿Quién es Jesús? El Todopoderoso. Ese nombre solo le corresponde a Dios. Entonces estamos hablando que Jesús es Dios. Aquí estamos viendo un Cristo que dice: yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Eso me dice a mí que Jesús es omnisciente y omnipresente y todopoderoso. Eso solamente le corresponde al Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar, gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendita y poderosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por el privilegio de poder estar aquí, compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo, con tus ovejas, Señor, porque somos ovejas tuyas, ovejas de tu prado, Señor, y tú eres el dueño de la iglesia. Nosotros solo somos administradores, Señor, mayordomos, que estamos haciendo lo que tú nos enviaste a hacer, pero tú eres el dueño de nuestras vidas y tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Señor, gracias por permitirnos haberte alabado en esta noche con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra alma. Ahora, Señor, estamos dispuestos, Señor, para recibir tu palabra, tu consejo, Señor. Te pido, Dios, que sea tu Santo Espíritu trayendo convicción, enseñando y convenciendo según la necesidad de todos de los que estamos aquí. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos y te glorificamos y reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso y que fuera de ti no hay otro Dios y que nosotros separados de ti nada podemos hacer. A ti la gloria, Padre, a ti la gloria, Hijo, y a ti la gloria, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir. ¿Cuántos están esperando a Jesús? ¿Cuántos esperan la venida de Jesucristo? La iglesia espera la venida de Cristo, pero el mundo no espera la venida de Cristo.
El mundo lo que va a esperar es el juicio, la ira de Dios que ha de venir sobre esta tierra. Gloria a Dios. Muchos dicen, ya tengo a Cristo y es suficiente. Pero, hermano, debemos de aprender más de Él. Debemos de conocer más a ese Cristo que un día nosotros le entregamos nuestro corazón. Aleluya. O sea que cuando decimos que tenemos a Cristo, que Él es el principio y el fin, que conocemos a aquel que dice que Él estaba desde el principio de la creación y va a estar hasta el final. Él, por Él y a través de Él fue creado todas las cosas, y por Él y a través de Él es que todo va a ser consumido. Cuando Jesús diga hasta aquí, que el Padre le dé la autoridad de venir y hacer el juicio y traer la ira de Dios sobre esta tierra, así como en el principio, en el capítulo 1 de Génesis, miren lo que dice, gloria a Dios, y a lo mejor usted dice, ya yo lo he leído, yo creo que la palabra de Dios no es suficiente las veces que la hemos leído. Todos los días es necesario, porque hay algo más que aprender. Y dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios las expansiones y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y se hizo vimos las islas, la tierra. Y llamó Dios a lo seco, ¿qué cosa? Tierra. Y a la reunión de las aguas llamó. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue así. Gloria a Dios. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué hizo? Y fue así. Y por ahí seguimos. Y todo fue así. Y vio Dios que todo era. Entonces, todo lo que Dios dijo, ¿qué pasó? Se hizo. Y todo lo que Dios ha dicho en su palabra, no se hará. Y Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Soy el principio. Cuando Dios hizo esto, ¿sabe quién estaba ahí? Jesús. Y dice la palabra que por Él y para Él fueron todas las cosas hechas. Mucha gente y muchas sectas tienen a Jesús como un buen hombre, como un profeta, como un buen maestro. Todo eso también Jesús es. Y Jesús fue un buen hombre, un gran profeta, un gran maestro. No hay quien gane a Jesús como maestro, como profeta. Pero ¿sabes algo? El que no reconozca que Jesús es Dios, un día se va a enfrentar a Él, y es que se va a dar cuenta que ese Dios al que Él nunca creyó, que se hizo hombre, va a ser su juez. Va a ser el que lo va a condenar. Porque hay gente que conoce a diferentes Jesús. Te habla con un testigo de Jehová y que conocen a un Jesús, pero que no es Dios.
Hablas con un mormón y conoce a otro Jesús, pero que no es el Jesús que murió y resucitó. Si tú hablas con los católicos, tienen a otro Jesús que aún lo mantienen en la cruz. Right? Y así usted habla con los musulmanes y conocen a un Jesús. Y habla con cualquier religión y conocen a otro Jesús. Y alguna gente dice, y por fin, ¿quién tiene la verdad? Porque todos tienen un Jesús diferente. El que tiene la verdad es Dios. En donde está la verdad es la palabra de Dios. Y miren lo que dice Primera de Juan, y capítulo 1, versículo 1. Y dice así de esta manera, lo mismo que acabamos de leer en el Génesis. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, la vida. Verbo también significa vida. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 4, ¿no verdad? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan 1:8, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, si usted va a Juan 8:12, esa luz que habla ahí, y a lo mejor usted dice, pero luz, ¿y quién es la luz? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará más en tinieblas. Entonces, esta luz y este verbo que habla la palabra aquí en Juan, está hablando el apóstol Juan, y está hablando de la luz, y que está hablando desde el principio, es el mismo que Juan se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8, y le dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. O sea, yo soy el omnisciente, yo soy el omnipresente. Y termina diciendo, y yo soy el todopoderoso. Cuando Dios dijo, hágase las aves, los cielos se llenaron de aves. Cuando Dios dijo, hágase los peces, los mares se llenaron y los ríos de peces. Porque fue con su palabra. La palabra de Dios, dice la palabra que o sea, va a pasar el cielo y la tierra que hoy vemos, que es lo que nosotros podemos ver como algo que o sea, no tiene fin. Uno mira el cielo y mira la tierra y dice, esto es inconmovible. ¿La verdad? Sin embargo, la palabra de Dios, que lo único que es inconmovible es la palabra de Dios, no es el cielo y la tierra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque esos cielos y esa tierra fueron hechos con la palabra de Dios. Y esa misma palabra de Dios es la que va a destruir los cielos y la tierra. Y ese es el alfa y el omega que nosotros que estamos conociendo y que debemos de conocer. El alfa y la omega es la primera y es la última letra del alfabeto griego. El alfabeto griego. Es como hoy si Jesús dijera, yo soy la A y la Z. ¿Verdad? Porque nuestro alfabeto es A, B, C, D. O sea, es de la A hasta la Z. Si no me equivoco, son 28. ¿Right? Entonces, es como si Jesús dijera, yo estoy en las 28 letras. Yo soy el principio, yo soy el fin. Nada se hace si yo no lo digo. Nada comienza si yo no lo ordeno. Nada termina si yo no doy la orden. Porque Él fue el que comenzó, Él es el que estaba en el principio. Él es el alfa, Él es el principio, Él es el fin. ¿De dónde podrán esconderse la gente? De un Jesús que está desde el principio, que conoce todas las cosas, que es omnisciente, que sabe lo que nosotros vivimos, que es omnipresente, que está en todo lugar. ¿Quién podrá esconderse de ese Jesús? ¿Quién podrá, por mucho que haga, escapar del día del juicio? Cuando dice Jesús mismo en Juan 5:22,
que todo el juicio se lo dio el Padre al Hijo, para que el Hijo sea el que juzgue. Dice la palabra que aún los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación o vergüenza. Dice Daniel, ¿no, verdad? Entonces, el día que llegue el momento del juicio, mire hermano, los muertos que han muerto, que blasfemaron contra Jesús, que no creyeron a Jesús, que negaron a Jesús como el único Dios y poderoso y omnisciente y omnipresente, y que no tomaron en cuenta a Jesús, que blasfemaron y tomaron en vano el nombre de Jesús, por mucho que se revuelquen en la tumba, y aunque quisieran abrir hueco e irse abajo, esos van a ser resucitados por el poder de la palabra de Dios. ¿De dónde van a escapar? Por eso dice Efesios, que aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Ese es el Jesús que tú conoces? Porque ese es el Jesús verdadero, hermano. Ese es el Jesús que está en la Biblia. ¿Quién tiene la verdad? Es la palabra de Dios. Y ese es el Jesús que estamos viendo en esta noche, gloria a Dios. Que Él dice que Él es el principio y el fin. Dice Romanos 8:11-36, Pablo hablando, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hablando de Jesús. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vaya conmigo a Colosenses. Gloria a Dios. Dice Colosenses capítulo 2. Hablando de Jesús, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios habita corporalmente en Jesucristo. Aleluya. 2:9, perdón, sí, 2:9, perdón. Ahora, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí dice, pero ¿y cómo yo voy a conocer a Dios? Conoce a Jesús. Nosotros no vamos a ver a Dios. Nosotros no vamos a ir a ver a Dios, al trono de Dios. ¿Sabe quién nos va a recibir a nosotros en las nubes? Jesús. ¿Y sabe quién nos va a llevar al cielo? Jesús. ¿Y sabe con quién vamos a celebrar la boda del Cordero? Con Jesús. Al que nosotros vamos a ver a Dios. Dios dijo, no hay hombre que vea a Dios y viva. Dios es espíritu. Pero Él se hizo hombre ¿para qué? Para esto que vamos a leer, dice en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, antes de la creación ya existía Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De quién está hablando? No está hablando de Dios Padre, está hablando de quién? De Jesús. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Antes de Jesús no hay nadie. Antes de Jesús no hay nada. Porque Jesús es Dios. Y Él es el principio y es el fin. No hay edades, no hay tiempo en Jesucristo. Gloria a Dios. Dice el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Ve?
por cuanto le agradó al Padre. ¿De quién entonces se está hablando? Del Hijo. Claro, la persona natural no puede entender esto. Estas sectas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, es imposible que puedan entender que Jesús es Dios. Es imposible que puedan entender que el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y que le dijo un día a los profetas: ¿quién podrá construirme casa a mí? ¿Dónde piensan ustedes que me van a meter cuando yo soy el Dios todopoderoso? Sin embargo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vino y murió en una cruz como hombre. Y aquí vemos que Él fue el que creó todas las cosas y por Él subsiste. Y Él es el que lo tiene. ¿Y quién es ese? Jesús. Hay que conocer a Jesús verdadero. Ese Jesús que es nuestro Salvador hoy va a ser el juez un día. Para nosotros sigue siendo nuestro Señor y Salvador. Pero para aquellos que lo rechazan será el juez. Si no lo conocemos como Salvador, entonces le vamos a conocer como juez. Pero de una manera u otra lo vamos a conocer. De Jesús no escapa nadie. De Jesús no va a escapar nadie, hermano. Ni los que creen en Alá, ni los que creen en cualquier otra cosa, no van a escapar. Aunque se revuelquen en la tumba, aunque sean huesos, aunque sean polvo, ceniza, Dios los va a levantar. Jesús los va a levantar de la tumba y los va a presentar delante del trono de Dios. Y ahí van a ser juzgados por este Jesús. Aleluya. Dice: y por medio de reconciliar consigo, versículo 20 de Colosenses 1, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿de quién está hablando? Aquí tenemos la prueba evidente, hermano, que está hablando de Jesús. Jesús está desde el principio, aleluya, y estará hasta el fin. Cuando Jesús diga se terminó, se terminó. Cuando Jesús diga van a morir por la palabra de Él, va a destruir. ¿Por qué? Porque por su palabra fueron hechas las cosas. En su palabra se sostienen ahora toda la creación, pero por la palabra de Él también será destruido. Es mejor tener a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, que no después tenerlo como un juez delante de nosotros. Cuando diga apartados de mí, no los conozco, no sé quiénes son, al fuego eterno. Ahí no va a haber un abogado, porque se supone que el abogado es Él. Pero si tú no lo tienes como abogado, ahora lo vas a tener como juez después. Y esto hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio, hermano, porque los días son malos. Los días en que estamos viviendo son malos. Aleluya, son días difíciles. Estamos viviendo días difíciles. Vemos muerte, destrucción. Nosotros no sabemos si salimos de la casa, si regresamos a nuestra casa. El viernes yo contaba en la iglesia, lo decía esta mañana y lo dije el otro día también en la iglesia. El viernes, casi frente a mi casa, hay un accidente de un muchacho en una moto, contra una moto esa de correr, contra un carro. Él le dio por detrás y cayó tendido ahí mismo, casi frente a mi casa, sobre la hierba. Yo sentí el estruendo y yo estaba en la casa, eran como las 3 y pico de la tarde, y sentí el estruendo y pensé que era el camión de la basura que pasa más o menos, es el viernes cuando ellos pasan por mi casa, pero al momento dije, no, ya pasó, si lo voy a hacer un momentito, a no ser que esté parado por ahí levantando el tanque ese que ellos tienen. Y fui a la ventana del frente, estaba cortando una fruta en la cocina en ese momento, y voy a la ventana del frente de la casa así, y abro la cortina y miro para la derecha y no nada, pero cuando miro a la izquierda veo la moto tirada y una persona tirada sobre la hierba. Y entonces corro por la cocina y tomo el teléfono y llamo al 911 y abro la puerta y salgo corriendo. Ya cuando llego habían más personas que estaban llegando y llegaban, gente de todas partes se paraban, gloria a Dios, y el muchacho estaba todo bañado en sangre, pero casi no podía respirar. Y llamamos enseguida, seguí llamando al 911 y ya dijeron que venía, y alguien cogió y llamó al rescue también, y estaba hablando ahí. Llegaron 3 enfermeras que pasaban, no estaban trabajando, sino estaban libres, y pasaron y se pararon y empezaron a ayudar al muchacho. Resumida cuenta, vino el rescue y se lo llevó, pero murió el viernes en la noche. 20 años. Compró la moto hace 2 meses con el dinero de contar. Acaba de dejar una niña de 4 meses. Y una muchacha que no estaban casados, según me dice el amigo de él que vino ayer a mi casa, una muchachita de 19 años. Esos no son planes de Dios, hermano.
Lo decíamos el domingo, ¿no, verdad? Qué triste es cuando tenemos que ver a una madre con un hijo, tenerle que decir que su papá se fue al cielo, o un padre diciéndole ahí enfrente de una tumba a una hija, un hijo, no, tu mamá se fue. Eso no son los planes de Dios, eso no es un plan de Dios. Que un joven muera así, o sea, trágicamente, tenga un accidente de esa manera, gloria a Dios, porque no es. O sea, ahora, ¿qué es lo que a nosotros, eso nos puede pasar? Que alguien venga y nos atropelle y nos mate, sí. Pero, ¿qué es la victoria que tenemos? Que nos vamos con Cristo. Nos vamos con este Cristo, gloria a Dios, que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, que es el todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que está en todas partes, que sabe todas las cosas, que nos va a levantar de la tumba si morimos antes que Él venga, gloria a Dios, ese día que Él venga, y seremos levantados juntamente con Él a los cielos. Pero qué triste es si nos topamos con la muerte y no tenemos la seguridad de la salvación en Cristo. Y la única seguridad que tenemos y cómo podemos saber que somos salvos es a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No hay otra manera. No es visitando una iglesia, no es aprendiéndonos los coritos de la iglesia, no es aprendiéndonos los versículos de la Biblia, no es sabiendo la historia de Jesús, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, que a los 12 años crecía con sabiduría y no es saber cuáles las canciones que cantamos en Navidad. Eso no nos lleva al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, nadie viene al cielo, nadie viene a la eternidad si no es a través de mí, de este que dice que es el alfa y el omega. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra manera de vivir la eternidad si no es conociendo personalmente a Jesucristo. No es oír hablar de Jesús, no es venir aquí, por ejemplo, nosotros y oír un buen sermón y decir: gloria a Dios, qué palabra, pero qué efecto está haciendo esa palabra en mi vida, qué transformación está habiendo en mi vida. Porque un día vamos a estar delante de un Cristo que no es el Cristo que vino y lo escupieron y le rasgaron toda su piel con latigazos y látigos que tenían metales, le levantaban la piel, le escupían la cara y le daban trompones, y en la cruz le decía: si tú eres el Salvador, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Y por qué no te bajas de esa cruz? Tú que salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti? Y todo eso lo ofendieron y lo escupieron. El Jesús que vamos a enfrentar o vamos a ver, todo el que muera, porque la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio final. El juicio. No hay reencarnación, hermano. No hay alma que se va a limpiar según la vida que tú vayas viviendo. Que si tú reencarnas, a lo mejor reencarnas en una mula y por los 3 palos que te van a dar por ser mula, a lo mejor vas cambiando. O el otro dice que reencarnas en una mosca, y entonces, o el otro dice: tú eres la reencarnación de tu abuela, igualito su abuela. Esta es la reencarnación de su abuela, y el alma se está purificando. Lo único que purifica el alma del ser humano es la sangre de Cristo. Fuera de la sangre de Cristo no hay salvación. Fuera de la sangre de ese Cristo que dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y soy el fin. Estoy desde el principio de tu vida y voy a estar hasta el final. Conozco desde antes que te formaras en el vientre de tu madre y voy a estar hasta el último respiro. Porque yo te di el primer respiro y te voy a dar el último. Amén, así. Amén. Nuestra relación tiene que ser con ese Cristo. Con ese Jesucristo, que Él vino la primera vez como cordero, como dijo Juan: he aquí el cordero de Dios. Y el cordero es un animal que solamente se cría para matarlo como sacrificio. En el tiempo de Jesús nada más los corderos eran para eso, para matarlo, para sacrificarlo. Se comían la carne, hacían el sacrificio, botaban la sangre del cordero. O sea, Jesús vino aquí. ¿Sabe a qué cosa vino Jesús? A eso, a morir por nuestros pecados, a dar su vida por la nuestra, gloria a Dios. Pero la segunda vez cuando venga, no va a venir a subir a una cruz, no va a venir a que le pongan una corona de espina, va a venir a implantar su trono aquí en la tierra, y todos los reinos de la tierra estarán debajo de sus pies. Pero todos aquellos que le creyeron y que confiaron
que verdaderamente aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y aceptaron que el camino, mira, el camino a la perdición es bien grande. Para perderte no hay mucho que hacer, es solamente seguir viviendo como estás viviendo, como las personas viven ahí, no verdad, afuera. Porque la gente a veces dice, no, yo fuera a la iglesia, pero es que si voy a la iglesia tengo que dejar de esto, y el bailecito, y en la bebedera, y tengo que dejar esto, y no puedo andar con mujeres por ahí, y no puedo andar con aquello, y acá y allá. Y yo les digo, usted no tiene que dejar de hacer nada, usted lo que tiene que venir a Cristo. Y Cristo es el que te va a decir qué es lo que no te conviene. Porque la gente dice, no, si usted va a dejar de hacer algo, usted se va a salvar por obra, y esta salvación no es por obra, es por gracia. Simplemente acepta el regalo de Dios, de la salvación, que es por su gracia. Solamente acepta, gloria a Dios, que aceptando el sacrificio de Jesús es suficiente para el perdón de tus pecados. Y entonces Dios es el que se va a encargar con su Espíritu Santo de ir convenciéndote que no te conviene, que no debes de hacer porque no te conviene. ¿Para qué? Para que puedas entrar por la puerta estrecha. Cuando usted va a viajar en un avión, usted llega al aeropuerto y la entrada del aeropuerto, ¿cómo es? Es amplia. Y usted viene con maletas. Me voy para Europa, usted viene con 3, 4 maletas. Me voy para Nueva York, me voy para acá 1 o 2 semanas, llevo usted una pila de maletas. Pero usted entra así y todas esas maletas pueden llegar hasta cierto lugar. Llega a cierto lugar y le dice, excuse me, esa maleta no pueden ir con usted. ¿Y qué usted tiene que hacer? Entregársela a alguien. Y usted sigue entrando y usted ve que ya las puertas se van poniendo más estrechas, pasó la puerta que es automática, y ya como que las cosas usted te dice la aerolínea, tal, no voy a darle ningún anuncio de ninguna aerolínea porque estamos saliendo en Facebook y no quiero que ninguna aerolínea coja aquí publicidad porque no nos dan pasaje gratis ni güey. Si alguien de una aerolínea, un gerente nos ve por Facebook y nos promete darnos viajes gratis, entonces yo menciono aquí una aerolínea. Que nos dé pasaje a todos los miembros, no a mí solo. Gloria a Dios. Y cuando usted va llegando, usted ve la puerta de una aerolínea que por donde usted va a entrar, ¿no verdad? Pero cuando usted va a llegar al lugar donde está el check, que te van al checkpoint, que usted va a dar el pasaporte, ya eso se hizo más estrecho. Ya ahí no hay maleta, no hay maletines, no hay nada. ¿Qué es lo único que lleva? El pasaporte o su identidad. Y ahí hay una persona que usted entra por ahí y entonces es donde te pasa y usted se queda. Usted tiene que sacar todo lo que tiene en los bolsillos, el cinto, los zapatos. Por eso no me gusta viajar tanto por avión, ¿no verdad? Porque ahí te desarman todo, gloria a Dios. Aleluya. Y después tienes que pararte allá y volverte a armar otra vez para atrás, ¿no verdad? La entrada al cielo es algo parecido. El camino es angosto, estrecho. Entonces, al cielo, el Señor dice, ¿y para qué tú quieres llevar la envidia al cielo? Si en el cielo no hace falta envidia. ¿Para qué tú quieres llevar el odio al cielo? En el cielo no hace falta odio, allá no hay eso, no se usa. El rencor, ¿para qué lo quieres? Eso no te va a servir de nada. ¿Y para qué el afán? ¿Para qué la preocupación? Si allá hay de todo. Es más, allá tienes una herencia que está esperando por ti. Entonces, cuando tú comienzas a mirar, tú dices, entonces, ¿para qué quiero esto? ¿Y para qué quiero aquello? ¿Y para qué necesito esto otro? Ve, y Dios te va diciendo. Pero tú tienes que primero venir a Él tal como eres. Y el que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, es el que te va a ir diciendo, aleluya, lo que tú debes de hacer y qué es lo que no te conviene. Aleluya. Jesús no solamente es omnisciente y omnipresente, pero también es omnipotente. Dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, vamos al capítulo 1 otra vez de Apocalipsis, y al final de ese versículo dice, el Todopoderoso. ¿Y qué significa el Todopoderoso? Que Él está sobre todo. Eso es lo que significa Todopoderoso. Que no hay un poder sobre Él, que Él es el que tiene el poder sobre todo. Amén. Entonces, estamos viviendo delante de alguien que un día le dijimos a Él, sé el Señor de mi vida, que es todopoderoso. Para Él nada es imposible. O sea que ese es el mismo término que se usa también de Dios el Padre, ahí mismo, que lo leímos la semana pasada en el versículo 4 de Apocalipsis, cuando se refiere al Padre. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los
de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí el Padre estaba hablándole a Juan. O sea, si el Padre es todopoderoso y ahora Jesús dice, y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin y todopoderoso, entonces eso me dice a mí que el Hijo y el Padre son uno solo. Que no son dos, es uno solo. Es un Dios, pero tiene 2 personas. Y tiene 3, que es el Espíritu Santo de Dios. O sea que conocemos de verdad a profundidad al Cristo que nosotros decimos que es nuestro Señor. Y tenemos que tener cuidado, porque si no conocemos al verdadero, cuando nos encontramos a estas personas que tienen otro Cristo, que no es el verdadero, es el falso, si usted no conoce el verdadero, usted puede confundir. Usted tiene que conocer el dinero bueno para poder identificar el falso. Si usted fuera a trabajar, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra y en Estados Unidos igual, hay un departamento dentro del gobierno que ellos son los que trabajan con esto del dinero falso y todo este tipo para poder atrapar a las personas que falsifican el dinero. En Estados Unidos lo hay, como lo hay en Inglaterra también, y en muchos países lo hay, gloria a Dios, que es un departamento de policía que son expertos en el dinero, pero a ellos los entrenan ¿cómo? No con dinero falso, con el bueno. Ellos solamente le dan dinero falso cuando los están probando para ver si ya ellos saben identificar. Pero cuando ellos toman el dinero falso y toman el papel o lo miran, ellos pueden identificar que es falso. ¿Por qué? Porque conocen el verdadero de punta a punta. Como quiera que lo ponga, ellos saben que es verdadero. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos miran, todo lo que es el dinero bueno. Cuando usted conoce a Cristo verdadero, cuando vienen con uno falso, usted dice, ese no es el que tiene Cristo verdadero. Eso que tú me estás hablando no son características del Cristo verdadero, ese es un Cristo falso. Amén. Por eso lo importante que es conocer al verdadero. Hay gente que dice, no, pero yo estudio con esta gente, y estudio con aquello, y estudio con los otros, y estudio con aquel. Y después mi país dice que es un arroz con mango. O sea, un arroz con mango es una comida que no pega, ¿no verdad? Un arroz con mango, chicos. Yo oigo decir arroz con frijoles, o arroz con habichuela, o arroz con gandulo, o arroz blanco con otras cosas, carne, o sopa, pero arroz con mango. Bueno, quizá usted dice, yo como arroz con mango, está bien, pero no es lo normal, ¿no verdad que sí? Entonces, cuando usted comienza a unirse con tanta gente y con tantas cosas falsas, llega el momento que usted no sabe qué es lo verdadero. Pero si usted permanece en lo verdadero y usted está constante en la verdad, cuando viene lo falso, usted lo identifica. Por eso, cuando Juan vio al Cristo verdadero, él sabía que era Jesús. Pero lo que pasa es que Juan, cuando vio la última vez a Jesús, lo vio cuando Juan tenía 30 años, que fue cuando Jesús fue ascendido al cielo. Y ahora, 60 años después, tenía Juan 90 años, estaba en la isla de Patmos. Dice que por el testimonio de Dios y por el evangelio de Dios y el testimonio de Jesucristo, o sea, por predicar. ¿Cuánto hemos oído de la isla de Alcatraz? O la isla del diablo. Ahí llevaban a la isla de Alcatraz. O sea, los prisioneros peores, los delincuentes, ahí estuvo Al Capone. O sea, hoy en día es un lugar de visita, de turismo. Hoy van la gente a mirar lo que era la prisión y han hecho allá adentro pues un lugar de turismo y la gente paga para ir a ver la isla, cómo era la prisión. Bueno, decir la isla de Patmos en el tiempo de Juan era como decir hoy la isla de Alcatraz. Era una isla donde llevaban los prisioneros, los más delincuentes, los asesinos, la gente que cometían grandes fechorías. ¿Cuál fue el error que cometió Juan? Ninguno, predicar a Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, aleluya, que mientras, fíjense lo que dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias
que están en Asia. ¿Qué estaba haciendo Juan el primer día de la semana, en el día del Señor? Estaba en grandes tribulaciones, porque ahí dice que estaba en tribulación. No está hablando que estaba en la gran tribulación. La gente cree que la iglesia va a pasar la gran tribulación. La iglesia bíblicamente no va a pasar la gran tribulación. La gran tribulación va a venir para aquellos que rechazaron a Jesús, pero por nosotros que hemos aceptado a Jesús, dice, la ira de Dios no vendrá sobre nosotros, dice Tesalonicenses. Somos libres de la ira de Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesús. ¿Qué sentido tendría que Jesús nos salve, que muera en una cruz, derrame su sangre y después nos meta en una gran tribulación, como si nosotros no lo hubiéramos aceptado a Él y no hubiéramos obedecido al llamado que nos ha hecho? Entonces, Juan aquí no está hablando de la gran tribulación, sino dice copartícipe en la tribulación. ¿Qué dijo Jesús que íbamos a tener los cristianos en el mundo? Tribulación, aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es aflicción? Tribulación. Ahora, ¿estaba Juan de qué manera? Juan, mientras pasaba esta tribulación, ¿qué hacía? Alababa al Señor. Estaba en el Espíritu. No andaba en la carne quejándose. No estaba diciendo ahí, hoy mira esto, lo que me pasa a mí, todo lo malo, y eso que le sirvo al Señor, y a mí nadie se ocupa de mí, mira, todo el mundo me ha abandonado, no, nadie me viene a ver. No, Juan estaba en el Espíritu, estaba adorando a Dios, estaba alabando al Señor en medio de su tribulación. ¿Qué hace usted cuando está en medio de una tribulación? ¿Qué hace usted cuando usted está en medio de una aflicción? Sabiendo que tiene un Cristo omnipotente. ¿Qué hace usted? Alabar al Señor, glorificar su nombre, exaltar su nombre, porque Él sabe tu vida y la mía desde el principio hasta el fin. Él está contigo desde el principio hasta el fin, y Él es todopoderoso para ayudarte a ti desde el principio hasta el fin. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que conocer. Hay cristianos que cuando vienen las circunstancias difíciles, pues, ¿sabe lo que hacen? Hacen quejabanza. No es alabanza, sino queja. Se quejan por todo. Solamente los que vienen a la presencia de Dios a quejarse y a quejarse y a quejarse. Juan no estaba quejándose, Juan estaba alabando al Dios Todopoderoso, al que es el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Qué significa el Todopoderoso? Jesús es el Dios Todopoderoso. A Jesús no lo vamos a saludar como cuando se le saluda a alguien, como tocándose uno el sombrero. No, mi hermano, a Jesús se le va a tener que saludar de rodillas, porque Él es el Todopoderoso. Doblamos rodillas cuando saludamos o cuando nos encontremos con el Señor. Dice la palabra que aquellos ángeles y aquellos ancianos que estaban en los cielos, en el trono, delante del Cordero, se postraron, y las coronas que Dios mismo les había dado se las entregaban al Cordero, como diciendo, quien merece todo esto eres tú, no nosotros. ¿No, verdad? Al final dice, somos siervos inútiles, porque estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Cada vez que yo oigo los hombres diciendo la visión de fulano, fulano no tiene visión, la visión es de Dios. Nosotros solo lo que somos es el instrumento que Dios usa para llevar a cabo su visión y su misión. Pero nosotros no tenemos nada, nosotros solo somos siervos del Señor, de aquel que es todopoderoso. Aleluya. Acuérdese que Jesús no es simplemente un carpintero de Galilea, o un gran maestro, o un sabio filósofo. Él es el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente Dios todopoderoso. Aleluya. Usted y yo no le entregamos el corazón al simple carpintero de Galilea, o a un simple profeta, o a un simple apóstol. Nosotros le entregamos el corazón a Jesús, que significa el Señor que salva, el Dios todopoderoso, porque cuando Él se presenta, Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la luz. Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es el nombre que le digo a los hijos de Israel, ¿cómo te llamas? ¿Qué le dijo él? Yo soy el que soy, yo soy suficiente. Y ahora viene Jesús y dice, yo soy suficiente, yo soy omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La hora de regreso de nuestro Señor puede suceder en cualquier momento. Y cuando suceda, puede encontrar a cualquiera desprevenido. Porque la palabra dice que no sabemos ni la hora ni el día. Que vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón? Sin aviso. En plantillita.
Qué bueno sería que el ladrón te mandara un email y te dijera: te voy a robar esta noche a las 2 de la mañana. Voy a entrar por la puerta de atrás. ¿Qué haría usted? Vigilar. Vigilante. El ladrón viene, pero él no va a entrar fácil, porque lo voy a vigilar. Y cuando vaya a entrar, ya saben lo que le voy a hacer. ¿Ah? Entonces, nosotros no tenemos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra: estar velando y orando. Las 10 vírgenes, habían 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Habían 5 que eran prudentes, pero habían 5 desprevenidas. No sabían, no tenían idea cuándo iba a venir el marido, el esposo. No tenían idea. Usted y yo no tenemos idea de cuándo viene el esposo de la iglesia. No tenemos idea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No estar asustado, no estar como: ay, ¿y si Jesús viene hoy? No, camina en obediencia. Dejarle las señales a los inconversos. Nosotros no vivimos por señales, nosotros vivimos en obediencia. Nosotros vivimos como si Cristo viniera hoy mismo, como si viniera de aquí un año. Hubo un error en los años pasados. Muchos cristianos pentecostales no dejaban que los hijos estudiaran ninguna carrera porque Cristo iba a venir. Y pasaron 30 años y Cristo no vino. Muchos de ellos se quedaron sin estudiar, sin nada, pasando trabajo en la vida porque no pudieron coger un título ni de nada, porque los padres, no, hay que buscar de Dios, nada de escuela, Cristo va a venir. No, tampoco es ese extremo. Usted siga preparándose como si Cristo demorara 1 año, 2 años, 3 años, porque mientras que Cristo no llegue, usted tiene que vivir aquí, usted tiene que vivir en la tierra, en este mundo. Pero no viva tan afanado del mundo que se olvide que en cualquier momento Cristo puede venir. Eso dice: buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Usted no tiene que afanarse, no se afane. Sí hay que trabajar, pero no afanado. No es afanarse, hermano, mi hermana que estás aquí. Es buscar primeramente los asuntos del reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Y qué significa eso? ¿Podrá usted entrar al reino si no conoce al rey? ¿Podrá usted entrar al palacio de un rey si usted no conoce al rey? Entonces hay que conocer al rey. ¿Y quién es el rey que va a reinar sobre tierra nueva y cielo nuevo? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo. Entonces tenemos que conocer bien a Jesús, porque Él puede venir en cualquier momento. Aleluya. Tal vez en este preciso momento te encuentres viviendo a lo mejor diciendo: bueno, como aquellos que dijeron, como el Señor demora, empezaron a emborracharse y a golpear a sus consiervos. El Señor se va a demorar. Ay, olvídate, así como en el tiempo de Noé. Yo me imagino que los niños iban donde los abuelos, las abuelas decían: pase por casa de Noé. Noé me dijo que viene un diluvio y está construyendo ahí un arca, algo grande, para escapar de ese diluvio, para entrar ahí. Y yo me imagino que los abuelitos le decían: hijo, cuando yo tenía tu edad me decía eso, y tengo 90 años, no ha venido ni cae una gota de agua. No le hagas caso a ese viejo está loco. Pero llegó el día en que no que cayó una gota de agua ni granizo. No, se inundó la tierra. Y yo me imagino que aquella gente eran los primeros que gritaban: ¡Noé! ¡Ábrenos las puertas! Pero la Biblia dice que no fue Noé que cerró la puerta, fue Dios. Aleluya, sí, Señor. Y cuando Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Por eso digo, este mismo Jesús que vino humilde, fue golpeado, no abrió su boca, fue al matadero, como cordero al matadero, dice la palabra de Dios, como oveja que la llevan a trasquilar, a quitarle sus lanas. Así fue, Él no abrió su boca, Él no se defendió. Porque Él estaba cumpliendo aquí con un propósito del Padre. Él no abrió su boca. Pero cuando Él venga la segunda vez, no va a venir nada que ver con el pecado, sino a buscar lo que le espera. Ese Cristo va a venir como el león de la tribu de Judá, como el rey. Hay muchos reyes hoy en la tierra, pero el único que es rey de reyes es Jesús. Si hoy lo tienes como Salvador, un día será tu rey también. Pero si no lo tienen como Salvador, será el juez que los va a condenar a condenación eterna. Gloria, aleluya. Hasta es probable que tomen el nombre de Jesús en vano. Mucha gente hoy toma el nombre de Jesús en vano. Ay, que Jesús ni Jesús. Ustedes nada más hablando de Jesús. Hay otros que te dicen: no, aquí no puedes hablar de Jesús. No, aquí tú oras, pero no oras en el nombre de Jesús, oras en el nombre de Dios. No, ¿por qué?
Yo voy a orar y cuando termine yo digo en nombre de Jesús, porque si dejo a Jesús afuera, ¿qué hago yo con estar orando aquí? ¿Para qué? Si Jesús mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Donde Jesús no entra, yo no puedo entrar, no debo de entrar. ¿Qué hago yo en un lugar donde me prohíban que Jesús entre conmigo? Porque si me prohíben que hable de Jesús, me están prohibiendo que Jesús entre conmigo. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, ese es el Jesús que un día nosotros vamos a encontrar, y cuando le digamos, bueno, pero Jesús va a decir, no, a mí no me vas a hacer cuento, yo soy desde el principio hasta el fin, yo conozco tu historia de antes de que naciera. Yo te conozco de antes que te formaras en el vientre de tu madre, a mí no me vas a ni con cuento. O sea, en los cielos, sí, en los cielos no va a haber eso de que, ay, pero señor juez, usted no entiende, o a lo mejor un billetito que te baja a la mesa, o un abogado, mira, toca esto, dile juez que por favor que me quite esa bancarrota, que yo lo toco con algo, dile que yo soy el que vivo en la esquina, tengo una mata de grandota de mango allí, le puedo regalar un manguito cada vez que él pase por mi casa. Y el juez dice, bueno, ok, pues si es así, dile que está bien. No, estamos ahora en el tiempo que tú puedes, sí, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la sangre de Cristo nos limpia. Cuando nos arrepentimos y nos apartamos, dice el que confía en sus pecados y se aparta, que haya. Pero el que no lo hace, ¿qué hace? Viene juicio, viene muerte, viene pobreza. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de pobreza, hermano, espiritual, que es que va a un infierno. El rico estaba en el infierno y pensó que estaba todavía aquí en la tierra y dijo, ¡hey, Abraham! Mira, dile a Lázaro que venga, mandando a Abraham. O sea, la gente que tiene dinero cree que en el cielo van a mandar, o que en el infierno va a estar reinando el diablo, entonces yo con el diablo me las arreglo ahí. No, el diablo no va al infierno para ser el rey del infierno, el diablo va al infierno para sufrir por ser diablo. Porque el diablo es, la palabra es, lo que significa diablo es alguien que es enemigo de Dios. Entonces, es mejor conocer a Jesús ahora como el Señor de nuestras vidas. Esta es nuestra hora. Aleluya. Esta es lo mejor. Hay gente que dice, pues yo hago todo lo que quiero, tengo que aprovechar. Este es mi tiempo, esta es mi vida. Pero va a llegar la hora de Jesús. Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 28. Gloria a Dios. Con esto vamos a ir cerrando. Lucas 23, versículo 28. Aleluya. Un día vamos a estar y va a llegar el día de ese Cristo que murió y resucitó. Cuando Pablo, que estaba hablando ahorita, Juan, vio a Jesús que había pasado ya 60 años. Juan tenía 90 años, estaba en la isla de Pan. Ya no vio al Jesús aquel que se recostaba su cabeza en la cena, o el de, yo soy el discípulo amado y ando con Jesús, Jesús, y lo abrazaba. Dice que cuando miró para ver quién hablaba con él, ¿qué le pasó? Cayó como muerto a sus pies. Ya no fue el Cristo que él había visto el día que ascendió a los cielos, que estaban allí. Cristo dijo, tienen algo de comer para que vean que soy yo y que no es un espíritu. Para comer le dieron un pescado y Jesús salió hablando con ellos y oró por ellos, le abrió el entendimiento y ellos vieron. A este que él vio era alguien que venía con una vestidura hasta los tobillos, con un cinto de oro por el pecho, cabello blanco y ojos como llama de fuego, y los pies eran como bronce cuando están en el fuego. ¿Sabe? El cabello blanco y el color blanco en Apocalipsis y en la Biblia, ¿sabe de lo que habla? De santidad. Por eso dice que la novia debe de estar como vestida de blanco. Y cuando Juan vio a aquel hombre con cabello blanco, no lo conocía. Su voz era como estruendo de muchas aguas. O sea, ¿se puede usted imaginar cuando las personas se paran delante de ese juicio de Jesucristo hablando con voz de estruendo de agua? ¿Quién va a hablar ahí? Si aquí en una corte dicen, stand up, y tú te pones de pie. Sit down, y tú te sientas. Y tú dices, wow. Y cuando sale el juez, se sale, y es un hombre como nosotros, que no es perfecto, no es santo, y sale aquel hombre, cualquiera se intimida, aquel hombre vestido de negro se siente y dice, all right, sit down, who's first? Todo el mundo está, ay, yo no soy el primero, porque a lo mejor soy el primero y este hombre viene medio enojado, déjame esperar que pasen unos cuantos.
Ahora digo usted, cuando nos paremos o cuando se tengan que parar, esos que se van a parar, porque los que tenemos a Cristo no nos vamos a parar delante para juicio, nos vamos a parar delante de Él para recompensa. Según sus obras. Yes, aleluya. Fuiste fiel en lo poco. Ese es el momento que el Señor te va a decir: fulano, cuando allá se pase lista. ¿Se acuerdan de ese corito? A mi nombre yo feliz responderé. Y entonces ahí es donde Jesús va a decir: siervo, en lo poco fuiste fiel, ahora entra en el gozo de tu Señor. En lo mucho te voy a poner. ¿Qué es lo mucho? Lo mucho no es nada en este mundo. La gente toma ese versículo como si fuera para este mundo. En este mundo no hay nada de mucho. Lo mucho es lo que tenemos en el cielo. Que dice Pedro, tenemos una herencia inaccesible, incorruptible. No se puede medir la herencia que hay en los cielos, hermano. No se afane por las cosas de este mundo. No se afane por el éxito de este mundo. Mire, hermano, si se va a afanar por algo, afánese por servirle al Señor. Por obedecer a Dios. Afánese por eso. Sacrifíquese por eso. Sacrifique cualquier cosa de este mundo por Cristo, hermano, porque vale la pena, porque es algo que es eterno. Gloria a Dios. Dice Lucas 23, ¿no verdad? Les dije. Y versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caer sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque sin el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Levantaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y usted conoce la historia de los ladrones, eso. La gente dice que hay un ladrón bueno. No hay ningún ladrón bueno. ¿Cómo te has visto un ladrón bueno? El que se salvó no era bueno, lo único que se arrepintió y aprovechó el momento. Por eso es que Dios nos da el momento, nos da la oportunidad, y a todos nos llega el momento. El momento de nosotros no es mañana y pasado. Ya pasó, ya lo tuvimos. Ahora lo que tenemos que perseverar. La palabra dice: Jesús, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Jesús le dijo a estas mujeres: no lloren por mí, lloren por vosotras. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: mi tiempo vendrá. ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo vendría? Porque ellos vieron a Jesús que iba a la cruz, iba golpeado, maltratado, y dijeron: wow. Y él dijo: no, este todavía no es mi tiempo. Mi tiempo vendrá cuando aquel Pilato, que se rió de mí, y aquel que me entregó, y aquel otro que me hizo arrodillarme en el pretorio, dándome con látigo y dándome por todas partes, esos un día se tendrán que doblar rodillas delante de mí y tendrán que confesar verdaderamente: Jesús, como dijo uno de los soldados, este es el Hijo de Dios. Amén. Qué bueno que nosotros lo reconocimos ya, para entonces reconocerlo como el Señor de nuestras vidas y poder reconocer también que Él es el Rey de Reyes. Aleluya. Reinaremos con Él por toda la eternidad. Nadie podrá esconderse o escapar de su encuentro con Jesucristo, hermano. Nadie. ¿Quién podrá esconderse de Jesucristo? Si Jesucristo es omnisciente, sabe todo, omnipresente, está en todas partes, y omnipotente. ¿Quién podrá? Jesús es el que va a levantar a los muertos de las tumbas. Dice que todo el que oye mi voz, dice: yo soy la resurrección y la vida. Le dijo a Marta y a María, ¿no verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que oye mi voz, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive no morirá, sino tendrá vida eterna, hermano. Jesús es el que cuando Él diga y venga con voz de mando y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo, y después nosotros. Pero también van a resucitar los muertos, aquellos que murieron sin Cristo. Y esos van a resucitar, ¿para qué? Para condenación eterna. Aunque
hagan lo que hagan, así hagan el mausoleo más grande que hagan, así hagan la tumba y le meten todo el cemento que quieran arriba y lo entierran no 6 pies, lo pueden enterrar 20 pies para abajo, la de abajo los va a sacar. Nadie va a escapar de Jesús, ¿no? Nadie. Hoy la gente cree que están escapando de Jesús. La gente no viene a la iglesia y dice, yo me salvo de eso, porque eso está en la iglesia. Porque dice Jesús mismo que como la luz vino al mundo, la gente amaron más las tinieblas que la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean conocidas. Entonces, ¿por qué a veces hay gente que no quiere venir a Cristo? Para que sus obras no sean conocidas, para que no sean descubiertos. Pero si no son descubiertos, lo van a hacer después. Pero van a ser descubiertos. O sea, nadie podrá guardar un secreto tan guardado que Jesús no lo sepa. El alfa y el omega, el principio y el fin. Todo está en todas partes. El salmista dice en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir? Es que aún si me fuera al mismo infierno, allá abajo, allá lo último, de allá me vas a sacar. Si me meto, como algunos dicen, me meto en un bar, en una discoteca, allí te ve Dios. Porque dice, las tinieblas no pudieron encubrirme. No pueden encubrir nada. O sea que, cuando toda rodilla se doblará ante un juez. No es Dios el Padre el que juzga, sino es Dios el Hijo el que juzga. Jesús dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. El mismo que quiere ser tu Salvador y que es nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden salir a las calles y decir, yo tengo un Salvador? Yo tengo a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Ese me salvó de la ira. Ese me salvó de la condenación eterna. Y no tengo temor morir, porque si muero sé que me voy a enfrentar con aquel que me salvó. Y lo voy a ver cara a cara y voy a ser como Él es. Por eso es que Jesús no va a dejar de ser hombre. O sea, Dios se hizo hombre y por el resto de la eternidad va a vivir como hombre Jesús. O sea, cuando Juan ve a este hombre, era Jesús, era un hombre. O sea, era el hombre, pero el hombre glorificado. El que está a la diestra del Padre ahora mismo es el mismo Jesús que ascendió a los cielos cuando le dijo, los ángeles le dijeron, a este mismo Jesús que has visto subir, así vendrá con las nubes. ¿No, verdad? Entonces, Jesús está en este mismo instante a la diestra del Padre con sus marcas en las manos y en los pies. Cuando Él venga por su iglesia va a venir así. Y cuando Él venga a esta tierra y se lo vean, que se divida el monte de los olivos, que hay el valle de Megiddo en el medio, y le digan, ¿y esas marcas que tienen en las manos y en los pies? Y pondrán un pie en un monte y el otro en el otro. Y Él dirá, en la casa de mi Padre. Se dará cuenta el pueblo de Israel y todas las naciones que aquel Cristo que crucificaron, aquel Cristo que escupieron, aquel Cristo que maltrataron, aquel Cristo que tomaron su nombre en vano, que no le creyeron, era su Mesías, era el Salvador. Pero ¿sabes? La iglesia va a estar con Él ahí. Nosotros vamos a estar ahí con Él. El ejército, ese ejército que ve Juan, vestidos de blanco todo, de lino fino, que venía en caballo, era la iglesia de Jesucristo. Aleluya, amén. O sea que nosotros veremos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tiene todo el mundo una cita con la deidad. Aleluya. Lo conozca o no lo conozcan ahora. El que lo conoce como Salvador y lo conocerá como juez si no lo conoce como Salvador ahora. De una manera u otra conocerán a Jesús. Nadie va a escapar. Hoy la gente no quiere venir a la iglesia, hoy la gente no quiere oír hablar de Jesús. Nosotros no los podemos obligar. Nuestro trabajo es hablarle de este Jesús. Este Jesús que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, que no fue un criminal el que crucificaron en la cruz, que no fue un hombre cualquiera, fue el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo Dios, se hizo hombre. El Dios que se hizo hombre. Y vino a Victor. Cuando Isaías profetiza el nacimiento de aquel niño, dice, un niño nos ha nacido. Y su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios poderoso, admirable, Dios fuerte. ¿A qué niño se le va a poner ese nombre? Al único niño que nacía como un ser humano, como nosotros, pero que era Dios.
que se envolvía en la humanidad, se envolvía en carne para venir y vivir aquí entre nosotros. Y va a vivir el resto de su vida así. Jesús va a vivir aquí con nosotros cuando venga y ponga su reino en tierra nueva y cielo nuevo. ¿Y cómo será? Un hombre como tú y como yo, igualmente que nosotros. ¡Aleluya! Qué bueno es conocer al Cristo verdadero, al Cristo que de verdad habla la palabra de Dios. El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Cuál es el temor de la gente que van a morir y no tienen a Cristo? Que no saben a dónde van. Que no saben cuando, como dicen, que entren al túnel negro. No saben lo que le va a esperar. Pero nosotros, aunque tenemos un túnel negro, al final vas a ver la luz. Es Cristo que te está esperando. No importa cuán oscura sea la noche, la palabra dice que después de la oscuridad viene el día. ¿No es verdad? Y si usted ha viajado de noche, usted se fija que la parte más oscura de la noche es antes del amanecer. No es a la medianoche, es antes del amanecer. Es cuando todo se pone oscuro y de momento empieza a salir el sol. ¿No es verdad? Entre más se acerca el tiempo de Cristo, más difícil se va a poner este mundo. Entre más cerca está la venida de Cristo, más impiedades vamos a ver. Vamos a ver más pecado, más persecución va a tener la iglesia. O sea que Pablo mismo le dice a Timoteo que perseverara, porque aquellos que quieren vivir en santa y piadosa manera para agradar a Dios van a sufrir persecución. Y vamos a sufrir, y la estamos sufriendo. La sufrimos, quizás no la sufrimos aquí como la sufren en otros países musulmanes, pero la sufrimos en aquello de que nos critican, nos juzgan, nos toman de tontos, dicen que estamos perdiendo el tiempo, que eso de Jesús, que eso es un mito, que todo eso de la Biblia, eso lo escribieron los hombres. Es cierto que lo escribieron los hombres, pero inspirados por Dios. Este es el único libro que usted lo deja abandonado o tirado en cualquier lugar y le da vida y que se lo encuentre. Porque es vida. Dice la palabra que la palabra, Jesús dijo, mi palabra, o la palabra que hablo es vida y es espíritu. Este libro se lo encuentra una prostituta, se lo encuentra un borracho, se lo encuentra cualquier pecador. Y abre y dice, Dios mío, si de verdad tú existes, háblame. Y estoy seguro que al abrir cualquier página que Dios le abra ahí, le va a hablar. Se va a encontrar con Dios. Va a tener un encuentro con la revelación de Jesucristo. Él se le va a revelar. Gloria a Dios. Porque esta no es una palabra, esto no es un libro de filosofía, esto no es un libro que habla de mente positiva. Este es Dios que se nos ha revelado a nosotros a través de este libro. Es importante que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que no caigamos en la trampa de la mentira. ¿Sabe cuál es el propósito principal que tiene el diablo? Es que tú no le creas a Dios. Esa fue la conversación que él tuvo con la mujer. ¿Cuál fue la conversación? Con que Dios le ha dicho esto. No le crean. Come de esa fruta y vas a ser igualito que Dios. La mujer comió y no pasó nada, pero se la trajo al hombre y el hombre era el que tenía el mandato. Y cuando el hombre comió, dice, se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios le dijo, Adán, where are you, brother? ¿No, verdad? Y Adán no contestaba hasta que dijo, estoy aquí. ¿Dónde está? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Sí. Claro. Pero ¿sabe lo que Dios le dijo a Adán? Adán, no estás en el lugar que yo te dejé. Caíste. No estás en el lugar que tú debías de estar. Porque Dios sí sabía, pero porque Dios muchas veces, igual que Jesús, hace preguntas. ¿Y por qué hace preguntas? Para que tú mismo te respondas. Y tú mismo entiendas en la condición que estás. Por eso es que el hijo pródigo fue a casa del padre, pero ¿cuándo fue? Cuando él reconoció su condición. Cuando él dijo, me levantaré de este lugar. Yo no estoy hecho para estar comiendo, ni comer cerdo, ni apacentar cerdo, mucho menos comer la comida de los cerdos. ¿Qué hago yo aquí? Si tengo un padre que tiene de todo, me levantaré de este lugar, me iré a donde está mi padre. Y ahí mismo empezó ya en su corazón había arrepentido, ya él se había arrepentido ahí. Cuando él llegó a casa de su padre, ya él estaba perdonado. ¿Por qué? Porque ya él estaba arrepentido. Cuando nosotros lleguemos al cielo, porque ya nos arrepentimos. Y dijo, y diré a mi padre, contra el cielo y contra ti es pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios le dice a Adán,
¿dónde estás? Y Adán le responde. ¿Y por qué Adán está escondido? Es que estamos desnudos. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Dios hace pregunta. Pregunta para tú mismo darte cuenta. Y para que ellos mismos se den cuenta que el que había fallado era el hombre, no Dios. Qué bueno. Pero Dios tenía ya el plan perfecto. A veces la gente piensa y empiezan a hacer preguntas, y si por qué, si Dios sabe todo, y por qué hizo que al diablo, que sabiendo que después se iba a convertir en diablo, si primero era un ángel, y por qué entonces, si Dios sabe todas las cosas, dejó que eso pasara para entonces después venir, y si él sabía que el primer hombre iba a fallar, ¿para qué lo hizo? Y la gente empieza a hacer, no sé usted, pero a mí empiezan a hacer preguntas y preguntas, a buscarle la lógica, y Dios no es lógica. Dios no le tomó de sorpresa lo que iba a pasar. Dios sabía lo que iba a pasar, pero tenía el plan. No fue una emergencia, no fue como los ángeles llegaron y dijeron: Señor, mira, ¿viste lo que hizo Adán? No, ay, ¿qué hizo Adán? Oh, mira ese muchacho lo que hizo. No, Dios sabía. Pero Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero le dio la oportunidad a que no fallara. ¿Por qué? Porque él le dijo: puedes comer de todo árbol. Dios no le escondió a Adán nada. Él le dijo: mira, puedes comer de todo árbol que hay aquí, pero hay un árbol que no debes de comer, es el del bien y del mal, la ciencia. O sea, no lo comas, porque el día que él coma, ciertamente, punto. ¿Ya? ¿Y qué hizo Adán? Se olvidó del mandato que Dios le había dado. O sea, entonces después quiere culpar a Dios porque fue la mujer que tú me diste. Hasta el día de hoy, ese es el pecado que está en el hombre. ¿Sabe quién se salva? El que se hace responsable de sus pecados y dice: no, yo he pecado, no voy a culpar a este, no voy a culpar a aquel, no voy a culpar a mi esposa, no voy a culpar a mi esposo, no voy a culpar a mis hijos, no voy a culpar a mis padres. No, soy yo. Yo hice lo que hice por mi decisión. Punto. Señor, aquí estoy, perdóname. Ese Dios lo perdona. ¿Pero qué pasó con Adán? ¿Por qué comiste? Ay, la mujer que me diste. Y va a la mujer y le dice: ¿y tú por qué lo hiciste? Ay, que la serpiente. Me imagino que cuando miró a la serpiente y le dijo: ¿y tú qué? Me imagino que la serpiente le hizo así. Estos dos son dos tontos. Porque ahí nadie cargó la culpa. Si Adán se hubiera hecho responsable de su pecado, es perdonado. Ahí es perdonado. Pero Dios es tan bueno que Él mismo hizo el primer sacrificio y los cubrió con pieles. Todo ha venido siempre de parte de Dios, no es de nosotros. Por eso no somos salvos por las obras que hacemos, sino por la gracia de Él. Amén. Ese Cristo que murió en la cruz, hermano, ese está contigo, ese está conmigo, ese está de nuestro lado. Pero no le dé la espalda. Que si te da la espalda hoy como Señor o Salvador, un día tendrás que estar de frente a Él como el juez. Y entonces ya no va a estar allí para decirte: está bien, te perdono. No, ya no. Que cuando llegue ese momento del juicio, dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Juicio. Allí no va a haber un abogado. ¿Qué abogado tú vas a llevar al cielo? Si Jesús es el abogado y es bastante juez. Entonces, ¿quién abogado tú vas a llevar? Si el único que puede ser tu abogado va a ser el juez en ese momento. Entonces pensemos y meditemos, caminemos en obediencia con este Cristo que es el alfa y la omega, es la A y la Z, cubre todo, que está desde el principio y va a estar hasta el final. No te va a dejar, no te va a abandonar. Pero si tú lo dejas pensando y diciendo: bueno, a lo mejor Jesús ya ni se acuerda de esto. Él es el Todopoderoso. Amén. Para su cabeza, cierren sus ojos. Ahí, gloria a Dios. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por el alfa y la omega, por el principio y el fin. Gracias porque, Señor, tú nos has abierto el entendimiento para entender las Escrituras, para entender tu verdad. Hoy nos hemos olvidado, muchos gente en la iglesia se ha olvidado de Cristo, se ha olvidado de lo que es Jesucristo, y solamente buscan las añadiduras, quieren solamente los panes y los peces, Señor, aleluya. Pero tú nos dices en tu palabra que tú, Señor, traes y añades las cosas que nosotros necesitamos, que lo que nosotros necesitamos y nuestra responsabilidad es buscar el reino tuyo y su justicia, los asuntos del reino tuyo,
Señor, aleluya, poner nuestro corazón ahí en ese tesoro que es tu reino, tu evangelio, tu palabra, tu verdad, Señor. Y todo lo demás vendrá añadido. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos para seguir adelante, para ser fiel, para estar en ese día delante de esas bodas, Señor, donde no estaremos para condenación, sino para celebración. Tu palabra dice que ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni ningún adúltero, ni fornicario, ni ningún mentiroso heredará el reino de los cielos, ni entrará él. Señor, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía. Señor, te pido en esta noche que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas. Tu palabra dice que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de nuestras debilidades. Que no nos apoyemos en la debilidad, sino en aquel que es fuerte, que es todopoderoso, para levantar al débil, para fortalecer al caído, para bendecir a todo aquel que se acerca a ti. Tú dices en tu palabra que tú no echas fuera a aquel que se acerca y viene a ti. Que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y que nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Te damos gracias en esta noche por esta gran salvación que cuidamos con temor y temblor. Gracias te damos en esta noche. A ti sea la gloria, Señor. La gloria, la honra y la exaltación por los siglos.